hágase todo decentemente y en orden. Pero muchos dicen que esa es la obra del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no trae caos, no trae miedo, no trae desorden al culto público. El Espíritu Santo trae gozo, trae paz, trae luz, trae entendimiento a nuestra mente. Es imposible que traiga todo ese desorden, ese caos. No, eso no proviene del Espíritu Santo. Por eso ahí en el versículo 23 Pablo va a seguir diciendo: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, es decir, gente que no tiene conocimiento del Evangelio de la palabra, o incrédulos, no dirán que están locos. No va a decir qué bendición encontré una iglesia llena del Espíritu Santo. No, va a decir están locos. Hermanos, si me habrá pasado eso a mí, una lucha para llevar a alguien los domingos a la iglesia, amigos de antes, de parranda, y lo llevamos a la iglesia. Pero vos estás loco en esta iglesia. Solamente vos te metiste en esta iglesia, no iba más nunca. Claro, porque no escuchaban el Evangelio. Se pasaba adelante y la gente pasaba adelante y ahí empezaban a... Y Pablo lo que está diciendo ahí claramente. Dice, cuando la iglesia está reunida en un solo lugar y todos hablan la lengua y entra un indocto, un inconverso, una persona que no conoce el Evangelio, ¿no dirán que están locos? No puede entender nada. En tercer lugar, hermanos, aquellos que escuchan deben poder comprender lo que se está orando en la iglesia, deben entender lo que se está cantando, deben entender lo que se está predicando, deben entender lo que se está enseñando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces, es de esperar que cuando alguien está orando, está cantando, está predicando, enseñando, al final de la oración, de la enseñanza, del cántico que está escuchando, él pueda decir amén, porque él escuchó, él entendió, él fue persuadido por lo que ha escuchado, que él pueda decir amén, que pueda participar de ese amén con la congregación. Bueno, para que eso sea posible, la persona tiene que entender lo que se está orando. Porque si yo oro en un idioma que nadie me entiende, ¿cómo va a entender? Si yo voy y oro por una persona, esto lo he visto también, y la persona habla otra cosa que no es el idioma que está orando. ¿Y qué oró esta persona? Y no sé, yo qué sé. Yo lo interpreto, no sé, y nadie entiende. Entonces es sentido común. Si vamos a orar por la persona, para que ella entienda, para que ella diga amén, al final esto es lo que Pablo les quiere hacer ver. Si no, nadie es edificado. Pablo dice ahí, hablando de esto, en el versículo 15 y 16, miren lo que dice Pablo: ¿y qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Por supuesto, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con él. Es decir, nuestra fe es una fe inteligente, nuestra fe es una fe racional, nuestra fe es una fe que está basada en una palabra revelada, que es la palabra de Dios. Nuestra fe es una fe inteligente. Se supone que el cristiano tendría que ser la persona más cuerda y más inteligente y más sabia sobre el mundo. Pero a veces no damos esas muestras de sabiduría, de inteligencia, de cordura. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, hermano. Cuando hablamos, cuando estamos con una persona, si le vamos a imponer las manos y vamos a decir cualquier cosa en esa persona, va a ser complicado, ¿no? Entonces, claramente, hermanos, la persona debe entender. Dice, porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no saben lo que has dicho, dice Pablo en el versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no saben lo que has dicho. Tan sencillo como eso. En cuarto lugar, cada don debe ser usado para la edificación de toda la iglesia del Señor, no para presumir. No para presumir, yo tengo el don de esto, yo tengo el don de aquello. El don es un regalo que Dios nos ha dado, no es para que yo me pavonee, sino para que mi hermano sea edificado. Eso también es un principio que Pablo aplica a los corintios, porque muchos se jactaban de tener dones espectaculares y dones como el que tuviera el don más notorio era un hermano superior. Bueno, eso no puede ser. Somos todos iguales, Dios nos ha dado capacidades, dones, talentos diferentes,
pero no es para que la gente me aplaude, es para que yo lo vuelque al pueblo de Dios y el pueblo de Dios sea edificado y Dios sea glorificado. Entonces, cada uno debe de usar el don que Dios le ha dado para edificar al pueblo de Cristo. Esto, por ejemplo, si yo no me congrego, vengo una vez al mes, con ese don que Dios me ha dado, lo estoy enterrando, no estoy haciendo nada. ¿A quién estoy edificando si no me congrego? Entonces, ¿para qué Dios me salvó? ¿Para que tome mate en mi casa? Para eso me salvó. ¿Dónde está ese don? ¿Dónde está ese talento que Dios ha dado para ministrarlo a los santos? Bueno, eso, el cristiano que se queda en su casa está faltando. La iglesia lo necesita. Y él necesita de la iglesia. Ahora, si no creemos eso, estamos en falta, hermano. Y yo creo que no necesito más de la iglesia. ¿Y quién soy yo? Necesitamos los unos de los otros. Esta es la casa de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Esta es la familia de Dios. Necesitamos de la iglesia. Con todos sus defectos, pero es la iglesia del Señor y la necesitamos. En la iglesia de Corinto estaba ese problema. A muchos les gustaba presumir de sus dones espirituales. Bueno, todavía sigue habiendo muchos creyentes corintios en la iglesia por ahí, que les gusta presumir. Pero ellos tenían dones espirituales verdaderos. Otros presumen de dones que no tienen. El don de resucitar muertos. Cuando traían a un fulano que ni lo habían nombrado, que tenía el don de resucitar muertos. Nunca resucitó, hermano, no resucitó nada porque no tenía. Pero le gustaba pavonearse. El aplauso de la gente, sentirse superior. Era como, ¿se acuerda? Como el mago Simón, que se pavoneaba y había engañado a la gente con sus artes mágicas y la gente decía, este es el que tiene el gran poder de Dios. Y no tenía nada, pobre Simón, el mago, era un sinvergüenza, un chanta, pero había engañado con sus artilugios y la gente decía, este es el que tiene el gran poder de Dios. Hermano, tenemos que ser muy humildes, no tenemos nada, sin Cristo no somos nada. Lo que tenemos, Pablo le dice a los corintios, pero si tenés algo que te fue dado, ¿por qué te jactás? Si te lo dieron, no es un mérito propio. Tenemos que ser humildes, muy humildes, y andar así delante del Señor. Necesitamos de Cristo, de su gracia, de su bondad, de su misericordia, no somos nada sin Él. Pablo decía, ¿se acuerda que yo le citaba hace un rato, versículos 18 y 19, ahí en el capítulo 14, que Pablo dice que daba gracias a Dios porque él tenía ese don espiritual de hablar en lengua más que todos los otros, dice Pablo. Yo tengo el don y hablo en lengua más que todos ustedes, pero Pablo no se jactaba de eso, porque Pablo dice, pero yo prefiero hablar 5 palabras en la iglesia que se puedan entender, que 10.000 palabras que nadie pueda entender, para enseñar a otros. Miren lo que dice Pablo, para enseñar a otros. La preocupación de Pablo era enseñar a otros, no que los otros sirvieran a Pablo, sino para enseñar a otros. Eso es fundamental también, mis hermanos. Bueno, por ejemplo, el apóstol Pedro escribe otra vez a los hermanos en su primera carta acerca de esto mismo, con otras palabras, pero el principio es el mismo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Miren lo que dice ahí. Cada uno, está hablando también de quién, de los creyentes, de la congregación. Cada uno, hermano, ese cada uno somos todos nosotros. Si somos verdaderos cristianos, tenemos el Espíritu Santo. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿de quién? Del Señor. Ministrelo, délo a nosotros. Ministrelo es dar, eso es ministrar, es dar, déselo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a nosotros. Ministrelo a nosotros. Ese don no es para beneficiarte tú. Ese don te lo ha dado Dios para que seas de bendición a la iglesia, para ministrárselo a los demás hermanos que no tienen ese don que tú tienes, no tienes ese talento que tú tienes. Entonces somos un cuerpo, lo tenemos que complementar. A cada uno se le fue dado diferentes dones, talentos, para ministrarlos a la iglesia. Y el quinto principio que Pablo también enseña a los corintios ahí, lo vemos en los versículos 33, 1 Corintios 14, 33, 34, 35. 1 Corintios 14, 33, 34, 35. Hermanos, la mujer debe callar en la congregación. Y no es que la mujer esté muda en la congregación. Lo que Pablo está enseñando es que la mujer, cuando la congregación está junta, no puede usurpar el lugar que Dios le ha delegado al hombre. La
mujer no puede reprender a la congregación en público, no puede enseñar y no puede exhortar públicamente en la congregación. No es que va a estar muda, porque después el apóstol Pablo en esta misma carta manda a la mujer que se ponga un velo cuando profetice. No es que esté muda en la iglesia, pero lo que sí enseña es que la mujer no puede tomar el rol de hombre en la congregación. No puede reprender a la congregación, no puede exhortar a la congregación y no puede enseñar públicamente a la congregación. Hermano, esto no es idea mía, esto es lo que el apóstol Pablo enseña. Lo vemos ahí, versículo 33, cuando dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La confusión no viene de Dios. El desorden no viene de Dios. Como en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias de los santos. Por eso estos principios son para todas las iglesias de los santos. ¿Qué, Pablo? Vuestras mujeres callen en la congregación. Recuerda que el contexto de la congregación es cuando la iglesia está junta, cuando la iglesia está reunida como iglesia. Ese es el contexto. Vuestras mujeres callen a la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pablo agrega en el versículo 35, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es decir, es indecoroso, es vergonzoso. Si una mujer no podía interrumpir cuando se estaba enseñando la escritura, no podía interrumpir, tenía que preguntarle a su marido en la casa, así que se supone que el marido tiene que ser instruido en la Biblia. Ahora muchas veces al revés, que la mujer es el que instruye al marido, pero acá es el marido el que tiene que instruir a su mujer. Nosotros los maridos de alguna manera somos los pastores de nuestras esposas, somos los sacerdotes de nuestro hogar, vaya responsabilidad y tarea que tenemos. No es fácil, pero el Señor nos da la gracia para hacerlo. Bueno, las mujeres tienen que entonces no usurpar el lugar que Dios ha dado a los varones. Hay mujeres pastoras de iglesia y cada vez hay más. ¿Y qué leen en las escrituras? No, porque el apóstol Pablo era un machista. He escuchado hasta eso, hermanos, hasta esa blasfemia. Un hombre que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, un apóstol verdadero. El apóstol Pablo era machista. El apóstol Pablo había sido un fariseo. El apóstol Pablo esto, el apóstol Pablo lo otro, no que la cultura de la época. Y este mismo principio Pablo lo va a enseñar en la primera carta a Timoteo. Timoteo está siendo pastor en la iglesia en Éfeso, y en Éfeso se da una particularidad. En Éfeso estaba el famoso templo de Diana de los Efesios. Tenía más de 1000 sacerdotisas que ministraban, entre comillas, en el templo. Eran prostitutas y eran las mujeres las que ministraban en el templo. Bueno, en esa cultura era muy común que la mujer ministrara espiritualmente al varón. Cuando se convertían, muchos se convertían, querían seguir las mujeres ministrando a la iglesia. Y Pablo tiene que decir a Timoteo que eso en la iglesia del Señor no puede suceder. En 1 Timoteo ahí, capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Acá es otra iglesia, pero el principio es el mismo que el apóstol Pablo va a enseñar. 1 Timoteo 2:12. Hermanos, vuelvo y repito, eso no quiere decir que la mujer esté muda en la congregación, que esté de adorno. Acá nuestras hermanas pueden tener una lectura bíblica, pueden compartir una oración, pero nunca pueden tomar la autoridad del hombre. No pueden enseñar, no pueden reprender a la iglesia y no pueden exhortar. Entonces dice allí, 1 Timoteo, capítulo versículo 12. En el versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Bien, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y le preguntamos, ¿por qué a Pablo? Porque Pablo dice en el versículo 12, porque no permito. Por eso muchos dicen cuando leen, porque no permito, dicen que el apóstol Pablo estaba imponiendo su machismo a la congregación. Pero el argumento que va a dar Pablo en el versículo 13 es un argumento, no es un argumento de la cultura, de la época. Es un argumento teológico. Entonces le preguntamos, ¿por qué Pablo no permitís que la mujer tenga alguna participación? Bueno, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Vieron el argumento que da Pablo? Es teológico. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que Pablo se va
al origen, a lo que Dios había establecido, un rol específico para el hombre y un rol específico para la mujer, pero fue la mujer que transcurrió entonces en transgresión. Por eso allá en el libro de los Génesis, en el capítulo 3, se dice que la mujer iba a tratar de usurpar el rol del hombre. Dice, tu deseo será para con tu mujer y ella quedará a tomar el lugar del hombre. Siempre iba a haber una puja porque la mujer quiere tomar el lugar del hombre, pero vemos claramente cómo Pablo tiene que ordenar ahí en la congregación esto. Bueno, hoy lamentablemente no se le da mucha bolilla a las instrucciones del apóstol Pablo. Hay una iglesia llamada la Iglesia Emergente, donde allí la mayoría son líderes mujeres, pastoras, cosas que no existen, hay apóstolas, hay profetisas. Bueno, es lamentable, hermano, cuando dejamos de lado la escritura, entonces la iglesia se comienza a deformar. Y lejos de haber orden, empieza a haber de nuevo confusión. Hermanos, nosotros tenemos que hacer un testimonio público, nosotros como iglesia, al mundo incrédulo. Tenemos que hacer un testimonio público a aquellos que no conocen a Cristo. Así que en cada reunión debe de realizarse como va a terminar Pablo allí en 1 Corintios 14:40. Dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Pero hágase todo decentemente y en orden. Recuerden que la iglesia tiene que ser un testimonio público. Una iglesia que es desordenada, una iglesia que no hay orden, una iglesia que no se entiende absolutamente nada de lo que hay ahí, es imposible entonces que sea un testimonio público. Por eso Pablo dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Y en el versículo 26, miren lo que Pablo ya había dicho allí, que todo lo que la iglesia hace lo tiene que ser para edificación. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este es el fin. Todo lo que Dios da a la iglesia es para que la iglesia sea edificada. ¿Qué es ser edificada? Es ser santa, hermano. Dios quiere que seamos santas. Este hombre dice que no hay santo. Claro, él tiene el concepto de santo, un concepto equivocado. Pablo le escribe a los santos que están en Corinto. Y era gente que algunos andaban en fornicación. Pero Pablo dice, esto eres alguno de vosotros, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. A los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Marceles, a los santos que están en Cardona, a los santos que están en Yur. La palabra santo, hermano, no es inmaculado, la palabra santo es apartado. Hemos sido apartados para Dios. No es que somos los santos como un católico que fue una vuelta a una iglesia evangélica y empezó a mirar. Dice, pero acá no tienen ningún santo. Y el pastor le dice, ¿cómo no? Están todos sentados. Y hizo la de este hombre, se enojó y se fue. Dice, pero no tienen ningún santo. ¿Cómo no? Están todos sentados. Y se enojó y se fue, pensó que le estaba tomando el pelo. Entonces, ¿cuántas cosas para ir corrigiendo, hermano? Hágase todo para edificación, lo dice ahí. Recuerden, hermano, que lo que edifica la iglesia glorifica y honra a Dios. Lo que no edifica la iglesia no glorifica ni honra al Señor. Por eso la iglesia, cada vez que se reúne, debe de seguir estos patrones, estos principios. El mensaje debe ser entendible, tiene que haber orden, tiene que haber respeto, tiene que haber sumisión a lo que la palabra de Dios dice. Todo se tiene que hacer para edificación, todo se tiene que hacer con el beneficio de toda la iglesia. Ahora, si nosotros nos dejamos de congregar, ¿cómo hago yo esto? Si yo estoy faltando continuamente en las reuniones de la iglesia, ¿a quién estoy edificando? ¿Quién me está edificando a mí? ¿A quién estoy enseñando? ¿Quién me está enseñando a mí? En el Nuevo Testamento, la frase los unos a los otros, solamente en el Nuevo Testamento aparece 100 veces. La frase los unos a los otros. 59 veces de esas 100 veces aparece con relación de lo que nosotros debemos hacer por nuestros hermanos. Los unos a los otros. Es el gran mandamiento para la iglesia neotestamentaria. Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, consideraos los unos a los otros. 59 veces aparece eso. Y si yo me quedo en mi casa, ¿cómo practico eso?
Y si no lo estoy practicando, estoy en falta delante de Dios, estoy en pecado, hermano. Yo me estanco espiritualmente y yo estoy en una batalla espiritual. Si yo no estoy adelantándome en esa batalla espiritual, ganando terreno, ganándole a mi propia carne, ganándole al enemigo de mi alma y de mi fe, entonces va a ser complicada que yo crezca espiritualmente. Yo no voy a crecer espiritualmente. Yo sé que la iglesia no es perfecta, yo sé que la iglesia tiene muchas cosas. La tuvo porque pobre Pablo le había más de una ocasión le dejaron la cabeza como un bombo, pero Pablo amaba la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que a nosotros nos falta, hermanos, si somos sinceros, nos falta mucho amor por la iglesia del Señor Jesucristo. No puede ser que cualquier otra prioridad y la iglesia en un segundo lado. A que eso no pasa en mi familia biológica. A mi familia biológica yo la defiendo con uñas y dientes porque la valoro. Pero ¿por qué no valoro así a mi familia espiritual? Bueno, porque no tiene ese lugar que debería tener en mi corazón. Como es la iglesia, tenemos que ordenar mucho de nuestras prioridades, hermanos. Muchos de nuestras prioridades. Y orar y el Señor nos va a dar. El Señor dice, no tienen porque no piden. Y si piden, piden mal. Entonces tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, yo no estoy amando a tu iglesia como la tengo que amar. Señor, a mí no me apasiona la reunión de los santos. No me está apasionando. Para mí, Señor, es una carga esto. ¿Se acuerdan cuando en Malaquías ahí el Señor les recrimina porque los sacerdotes decían, qué fastidio es todo esto? Lo hacían por rutina. Y bueno, y orar y pedir al Señor. Señor, yo no tengo amor por la congregación. La verdad que me pesa ir. Me pesa, es una lucha. Bueno, y el Señor de a poco va a derramar de ese amor. Tanto que después va a ser una necesidad. Vamos a extrañar estar con los hermanos. Y bueno, si eso no está pasando, entonces el problema no está en la iglesia. El problema está en mi corazón, que soy parte de la iglesia. Tengo que mirar mi corazón. Entonces a los creyentes se nos manda ahí en 59 ocasiones ahí donde se usa la palabra los unos a los otros, de cómo los creyentes debemos de relacionarnos los unos con los otros. Sin estar reunidos, hermanos, sin tener comunión con la iglesia del Señor Jesucristo, esto es imposible, estoy en falta. Y como hemos visto, hermanos, hoy cada vez más en nuestro tiempo, los cristianos están creando todo tipo de situaciones con tal de no congregarse. Y se están justificando, no porque lo hacemos por Zoom, no porque lo hacemos virtual, no porque lo hacemos por internet, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la iglesia se junte, se congregue en torno a su nombre. Es triste ver la actitud de muchos cristianos que evitan la reunión de la iglesia, especialmente cuando pensamos en hermanos y hermanas que están en gran necesidad y que hacen grandes sacrificios para concurrir los domingos a la iglesia. Hermanos, hoy domingo en países de África, familias cristianas hacen 15 y 20 kilómetros a pie, para ir a congregarse. 15 a 20 kilómetros, al rayo del sol. Sin embargo, van a congregarse. Entonces, nosotros tenemos que considerar eso, hermano. ¿Por qué nosotros no tenemos esa pasión que tienen estos hermanos para congregarnos? Desafortunadamente para muchas personas, en lugares más cómodos, la iglesia no es una prioridad hoy en día. Que están cerca, que pueden estar en la iglesia, hay otras prioridades antes de congregarme. Bueno, si somos cristianos, el domingo es el día del Señor. Puedo faltar por X motivo, no hay ningún problema, pero que no se me haga, como dice la Escritura a los hebreos, que no se me haga costumbre comenzar a faltar los domingos y cambiar las prioridades. No hay problema. Usted quiere faltar un domingo o 2 domingos, pero no hay problema. Pero sabe que usted tiene un compromiso con el Señor y por lo tanto con el cuerpo de Cristo, con la congregación. No se puede cambiar esa prioridad. Yo admiro a este veterano, Eugenio Dúgame, con 92 años, con el calor que hacía el hombre, anduvo en toda la... Bueno, el viaje que se hizo en avión, 92 años, hermano. Qué amor por la iglesia. Estuvo acá con un calor de 40 grados, de acá se fue a Dolores, 40 y pico grados, ya que se tiene una transpiración aquello, no tenemos aire allá en el templo, estuvo todo el culto de oración, 92 años. Hermano, qué ejemplo de humildad y de amor. Y va a morir así ese hombre, va a morir así. Él ama la iglesia, ama la iglesia. Si no se hubiera quedado en su casa y hubiera dicho, no, ya tengo 92 años, estoy recontra viejo.
andá vos, le hubiera dicho al hijo, y recorrer vos allá acá. Él vino con 92 años y anduvo. La verdad que, qué ejemplo, ¿no? Nos predicó un sermonazo sin decir una palabra. Impresionante, don Dugan, y que Dios le dé mucho más fortaleza y años de vida. Entonces, cuando evitamos la agenda de Dios es que nos reunamos, hermanos, por lo menos los domingos y también a mitad de semana para estar juntos orando, por lo menos. Bueno, cuando empezamos a evitar la agenda que Dios tiene para su iglesia, comenzamos de a poco a cosechar las consecuencias de nuestra desobediencia. Es así, hermano. Si estamos en rebelión con la agenda de Dios, no esperemos muchas bendiciones de parte de Dios. Esto es así. Empezamos a endurecer, nos empezamos a enfriar, empezamos a tener más deseos por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Recordemos que estamos en una batalla espiritual. Por lo tanto, que estas verdades nos recuerden de todas las bendiciones que disfrutamos a través del cuerpo de Cristo. Hermano, yo tengo acá quizás unas 50 bendiciones que Dios derrama en cada creyente cuando los creyentes se congregan. Y no son inventos míos, están todas acá. Todas están en la Biblia. Que nosotros las ignoramos y por eso estoy enseñando. Entonces esto nos tiene que servir de aliento, pero también de advertencia. Porque son bendiciones que Dios ha preparado para la reunión de los santos, que se dan en el contexto de la reunión de los santos. Hay casi 50 bendiciones que están en las Escrituras, pero muchas veces para nosotros la bendición no es tanto espiritual, sino es más material, tangible, si la veo, si la toco. Pero hay bendiciones espirituales que son las que van a permanecer eternamente, son las que nos fortalecen espiritualmente, son las que nos forman como cristianos, y esas se dan en la reunión de los santos, donde el propio Cristo está ministrando a través de su Espíritu y de su palabra. Pero como ya no tengo tiempo, la voy a tener que dejar para el domingo que viene. Bendiciones. Por eso es tan importante la reunión de los santos, porque cuando nosotros no venimos, estas bendiciones están en el contexto de la reunión de los santos. Hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu